Queridos compatriotas, hay que seguir luchando por nosotros, por nuestras familias, por nuestro pueblo. Somos un gran pueblo y no dejemos que nadie diga lo contrario. No dejemos que estas expresiones de pro-anglosajonas, de un presidente que va a humillarnos a todos, porque de última instancia la investidura presidencial refleja o está ahí por la elección de parte de nuestro pueblo. No dejemos que esa humillación donde un embajador dice yo tengo prioridad para hablar y que como que los Estados Unidos dominan y mandan todo, no es la primera vez que lo hace Peter Lamelas, o la comandante ¿se acuerdan del Anderson del Comando Sur? Que decía nuestros recursos naturales y se refería a los nuestros, y como ellos uno tras otro, ¿no es cierto? Entonces, no nos sintamos disminuidos por eso de ninguna manera. Tenemos un destino independiente y soberano y estamos dando la lucha para vencer a los traidores, que es lo peor que puede haber en un pueblo. Los traidores vacían el país, esclavizan a nuestro pueblo y nos generan este tipo de destino impropio. Y justamente el editorial marca dos rumbos posibles, uno esperemos que se vaya modificando para nuestra Argentina. La colonia empobrecida de Milei o una nación argentina soberana e independiente. Dos posibles futuros. Primero quería recordar que el programa Rebeldes por Malvinas es la expresión de un grupo de ex conscriptos que servimos en Malvinas y también de otros y otras compatriotas que integramos, yo tengo el honor de integrar el Grupo por Soberanía Línea Fundadora, que sostenemos todas las causas soberanas argentinas. Como siempre decimos, soberanía política, cultural, económica. Y por eso hay ciertos lineamientos que son propios nuestros y que nos diferencia del resto en general de los grupos de exconscriptos o de los grupos de excombatientes. Ustedes tienen oficiales y suboficiales de la dictadura, muchos de ellos, no todos, pero muchos, la mayoría de ellos, tienen la ideología de esa época. Después tienen personas que no han visto que fue la esencia de aquella guerra de 1982, que desde el punto de vista de nuestro pueblo nos mostró al verdadero enemigo, a pesar que la dictadura cívico-militar era aliada y se sentía aliada predilecta de los anglosajones, especialmente de Estados Unidos. Lo que hizo esa guerra es demostrar que éramos un país dominado y que había que iniciar una lucha por la liberación, por la independencia, que continúa hoy y que podemos decir que de los peores gobiernos entreguistas, coloniales que hemos tenido, la dictadura cívico-militar fue de terrorismo de Estado, fue el peor, pero luego creo que es uno de los peores. Nosotros sostenemos para nuestro país una política externa independiente sobre los objetivos nacionales, una integración latinoamericana para poder entrar en fuerza en el contexto internacional. Y cuando nos referimos a nuestras zonas de interés geopolítico, como siempre lo decimos aquí, no es Medio Oriente, no es Israel, es México, Centroamérica, Sudamérica, el Atlántico Sur y la Antártida. Ahí es donde están nuestra capacidad de asociarnos con otros países con historia común, con lenguaje común, con realidades comunes, con fronteras comunes que son fundamentales para la integración. Mira, le voy a contar una cosa, no sé si ya se los dije. En los años 90 hicieron, a finales de los 80, tratados de integración con Italia, o de intercambio eran con Italia. Y me conocí una persona que decía, no, nosotros nos tenemos que integrar con Italia, no con Sudamérica. Y yo lo miraba y decía, este muchacho no sabe nada de lo que es integración. Integración básicamente tiene que ver con fronteras comunes y producciones industriales o producciones de distinto tipo
comunes y proyectos comunes de producción y de consumo, además de la parte cultural y política, obviamente. Él creía que porque él se movía en la cultura italiana teníamos que integrarnos con Italia. Acá nadie niega la influencia de Italia sobre nuestro país, pero la integración, la verdadera, la que se hace a través de las fronteras, es con nuestros países vecinos y con el resto de la denominada Nuestroamérica o Indo-Afro-Latinoamérica. Y en ese sentido, en el Grupo por Soberanía y quienes hacemos los que hacemos, que integramos el mismo y hacemos este programa, no hay posibilidad de acuerdo, acercamiento o de nada con el gobierno traidor de Javier Milei y la banda de ladrones que lo acompañan, además de los poderes locales que los sostienen o los poderes externos, ya sea potencias, ya sean grupos económicos financieros especulativos o tecnócratas a los que sirve. No hay posibilidad de acercamiento porque, miren, fíjense cómo nosotros podemos, como hay un excombatiente, Diego, que admira a Milei, yo no lo puedo ver a Milei. Y si vos pensás y decís, bueno, Milei, cuando era adolescente, cuando fue la guerra, él estaba a favor de los británicos. Bueno, después, cuando era candidato, dijo que había habido una guerra, o sea, como diciendo, bueno, ya por ese lado está cerrado el asunto. Es lo mismo que dijo después un primer ministro británico, Boris Johnson, al mismo que él llevó a este ministro que siempre decía que las Malvinas eran británicas, lo llevó a la Casa Rosada. Después de eso, ya siendo gobernante, dijo que el problema de Malvinas se va a resolver cuando lo decidan los habitantes de Malvinas, en realidad los colonos británicos. Eso es lo que dicen los británicos, es decir, la falsa determinación del pueblo malvinero que no existe, porque son colonos de ellos y son intereses de ellos y ellos lo usan de pantalla. Después mandó a Mondino, como siempre explicamos acá y nuestro pueblo no conoce, a Nueva York en el 2024 a hacer un acuerdo, una declaración conjunta, que no es ni más ni menos que un acuerdo sobre el Atlántico Sur, y en ella tiene 3 puntos que siempre explicamos acá. Dejan de lado el tema de la soberanía, lo que es inconstitucional, porque es contrario a la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución. Luego habla de que nosotros impulsamos el desarrollo económico y humano del Atlántico Sur. A ver, el Atlántico Sur militarizado está en manos de los ingleses y el desarrollo que quieren hacer ahora es explotar el yacimiento Sea Leon, que son 28 pozos, y llevarse 22.000 millones de dólares en petróleo nuestro, junto a Navitas Petroleum de Israel. Y ya lo decimos desde acá. Netanyahu dijo que es una empresa y que él no tenía nada que ver. Netanyahu tiene un terrible poder en Israel, que inclusive lo usa en contra de parte de la población israelí. Entonces, si le dice a Navitas Petroleum, no inviertas ahí, no invierte. Lo que pasa es que es todo mentira, porque lo que hizo a través de la declaración conjunta Mondino-Lamy, que no hace ni más ni menos en términos concretos que repetir la otra oprobiosa de Forador y Duncan durante el macrismo. ¿Se acuerdan de esa que tanto conocida porque se supone que Forador y que era el vicecanciller argentino estaba tomando vinos con el embajador británico en la cava de la embajada? Bueno, entonces, como le decía, el primer punto entonces es no tratar el tema de la soberanía cuando hay una obligación para los gobiernos argentinos de tratarlo. El segundo punto es apoyar el desarrollo del Atlántico Sur, pero sin especificar, y por lo tanto Gran Bretaña puede ir por todo el mundo y decir, no, Argentina está de acuerdo con el desarrollo del Atlántico Sur. Sí, pero vos lo querés hacer para vos nada más. El tercer punto es darles una escala en Córdoba a los vuelos coloniales hacia nuestro archipiélago malvinense. Eso es destruir una de nuestras mejores armas, que es el aislamiento de nuestras Malvinas. Tenés que pasar por el resto de la Argentina para ir a Malvinas, si no te sale muy caro.
Y esos costos hacen que sea más difícil de sostener la presencia británica en esa zona, aunque ahora se quieren financiar con el petróleo. El petróleo que nos roban a nosotros con el permiso de Milei, porque Milei puede mandarlo a Quirno, al falso de Quirno, a decir que protesta. Pero entonces, ¿por qué hiciste el acuerdo Mondino-Lamy? ¿Por qué hiciste la declaración conjunta Mondino-Lamy? ¿Cómo se expresan los estados? ¿Por las declaraciones así nomás políticas o por los acuerdos y las declaraciones conjuntas? Por las declaraciones conjuntas y que era innecesaria hacer esa declaración conjunta, más después de que nos habíamos apartado de Forador y Duncan. Lo hizo porque eso siempre lo pide la Embajada Británica, que Argentina diga que está a favor de la explotación económica del Atlántico Sur, pero que está en manos británicas. Entonces le da una escala en Córdoba a los vuelos, que todavía eso no se concretó porque genera bastante problemas en su momento. Cuando lo establecía el acuerdo Forador y Duncan, el Grupo por Soberanísimos tuvo una campaña en contra de eso. Entonces, eso es la traición, lo más difícil. Pero además este tipo, por ejemplo, Milei tiene el retrato de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en su escritorio, que le han sacado la foto y demás. Nosotros tenemos compañeros caídos en Malvinas. Él tiene el retrato de Margaret Thatcher, nosotros tenemos compañeros caídos en Malvinas. No hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad de acuerdo con los traidores. Y Milei es un traidor, es lo peor que le puede pasar a nuestro país. Y eso se ve en distintos aspectos, y aspectos en la Argentina continental. Justamente íbamos a tratar algunos de esos aspectos, de las mentiras, porque ahora lo que va a hacer, estos muchachos creen que pueden recrear la realidad a través de las redes. Por eso el infeliz dijo, tenemos que ganar la batalla cultural, porque hizo un montón de desastres en la realidad, y si no lo gana en la dimensión virtual, va a tener muchas contras. Y de estos puntos que tenemos, o sea, lo que hace Milei es proyectar lo que se llama un futuro distópico. El futuro distópico creo que tiene características interesantes que yo las precise. La distopía es una representación ficticia de una sociedad futura indeseable, caracterizada por el totalitarismo. Es totalitario Milei, porque agarra un solo valor, o en realidad serían dos, pero están relacionados, libertad y propiedad, de unos pocos, y los pone por arriba de la equidad, del derecho a la vida, de todos los demás valores. Por eso es un totalitario. Entonces, la distopía es una representación ficticia de una sociedad futura indeseable, caracterizada por el totalitarismo, la opresión, el avance tecnológico descontrolado o el colapso ambiental. Y se caracteriza por el control social, que es lo que para eso lo tiene a Palantir y a Peter Thiel, la deshumanización y la desigualdad, sociedad dividida, en estas donde el individuo pierde su identidad frente al sistema. En realidad lo que perdemos son los derechos como personas nosotros, porque Milei usa el Estado en contra del ciudadano común, usa el Estado, pero de una manera bestial. Usa el Estado para poder construir una oligarquía en el ropaje de una democracia. Entonces usás el poder estatal y todo lo que iba hacia las masas argentinas, hacia las mayorías, agarrás como si fueran surtidores y los pones en beneficio de una minoría. Eso es lo que hace Milei. Y para eso tiene que usar el poder y lo usa con todos los proyectos que aprueba y con todas el daño que hace. Usa el poder contra, es un estatista Milei, que usa el poder contra los jubilados, los trabajadores, las mujeres, las personas con discapacidad. Ahí sí usa el poder. Pero para los que hacen negocios y fugan millones de dólares, para esos no hace el poder. Ellos son para él el poder. Y una vigilancia extrema. Fíjense esto, de la característica de la distopía de Milei. Una vigilancia extrema que es lo que está instrumentando con Palantir, con Peter Thiel. Entonces, van a querer armar una ficción para decir, bueno, está todo bien y tienen que reelegirme porque este es el mejor país. Y lo dicen sin ningún desenfado. De hecho, la ideología de estos muchachos
No te mandé lo del nuevo vocero, ¿no? Ah, no llega a mandártelo. El nuevo vocero expresa perfectamente la ideología de Milei, y lo hizo pero de una manera descarnada. Y vamos a recordar algunos ejemplos de este tipo de forma descarnada. Espera que quería acordarme perfecto del nombre del voceo porque es nuevo, pero la pucha. Sí. Vocero presidencial, ahora lo vamos a ver. Sé que se llama Adrián, creo que es Berlier, algo así. Vocero. Ahí está. Adrián Rabier. ¿Qué hizo Adrián Rabier? Perdón que quería ser preciso en cuanto al nombre. Dijo que había que cobrar las tarifas, sobre todo del gas, que hace falta para calefaccionar nuestros hogares con un clima tan riguroso, que había que cobrar las tarifas a precio internacional, que pobres las compañías si no cubrían el costo, si hay algo que las empresas privadas a cargo de servicios cubren es el costo, la ganancia y todo lo que venga. Y si era necesario que los argentinos se abrigaran en sus hogares, si no podían pagar las tarifas, para no utilizar tanta energía. Eso es como cuando Milei dijo, si las condiciones de vida son tan malas, y bueno, algo van a hacer para no morirse. No le interesa la vida de las personas. Y lo que hace este muchacho es repetirlo. Me acuerdo lo que decía el presidente del Banco Central de Macri, cuando decía, bueno, se acostumbraban a que podían tener un aire acondicionado y un televisor como si, o veranear, como si esas no fueran condiciones dignas de vida que nuestra propia Constitución establece para nuestro pueblo, pero para ellos son privilegios. Privilegios son los derechos de las mayorías. Por otra parte, ha habido muchos ejemplos de ese tipo de marginación, ese tipo de desprecio por nuestro pueblo. Así que que dijo que no se supo expresar. No es que no te hayas sabido expresar, Adrián, dijiste la verdad, lo que vos pensás. Hay un mundo para los ricos y el resto de la población a sobrevivir como puedan. Por ejemplo, hablando de temas de este gobierno que va a decir, bueno, arreglamos la deuda externa. Tomó 34.000 millones de dólares más de deuda externa, con el incremento nominal acumulado en deuda externa ronda el 7%, y la deuda con el fondo creció hasta 56.600 millones. Así que si te dicen que arreglaron la deuda, no, cada día pagamos más. Genera fuga de capitales, que este es el negocio, el carry trade, es decir, especular entre las tasas en pesos y la compra de un dólar planchado, para eso está planchado. Ha habido una fuga en este periodo, de las más grandes de la historia. Durante el macrismo, el gobierno de Mauricio Macri, se fugaron 86.000 millones de dólares. Es decir, ellos le llaman creación de activos en el extranjero, es sacar riqueza financiera de nuestro país y llevárselo a los paraísos fiscales. Y muy pocos hacen eso, pero se llevan miles de millones y le hacen daño a todo nuestro pueblo. Y actualmente, en este periodo de Milei y Caputo, se han fugado 51.000 millones de dólares. La inflación, y esto es muy interesante, la inflación en la primera semana que llegan hace una gran devaluación y la inflación registra un 25% de aumento. Ahora bien, en el primer año
tuvieron 117,8% de aumento en el 2024. En el 2025 cerró con 31,5% y este año se espera que cierre en 32%. ¿Cuál es el problema? Lo hablábamos la otra vez. ¿Nosotros estamos ganando siempre lo mismo o ganamos un poquito más, un porcentaje más? Entonces, desde la primera devaluación de Milei hasta ahora, los ingresos se han ido licuando. ¿Qué es lo que a nosotros nos muestra si una persona está en situación de pobreza o no? No es lo que gana en dólares, eso es algo falso que se mide gracias a que el dólar está planchado. Entonces siempre hay inflación en dólares y siempre vas a ganar por ahí 200, 300 dólares. Pero ¿para qué te alcanza? Porque la forma de medir pobreza o no es el poder adquisitivo. Si vos podés tener un techo, si tenés una comida decente, si te podés vestir como corresponde, si tenés un trabajo, si tus hijos o vos podés estudiar, si tenés un sistema de salud, eso va a demostrar en qué condición social estás. Pero la mayor parte de nuestro pueblo está marginado. Incluso los indicadores de inflación, como se hace sobre la base de una canasta del 2004, y los mismos tipos, los mismos libertarios dijeron que no querían mostrar la verdad para que no tuvieran consecuencias negativas. Tomados, por ejemplo, ellos dicen que en todo este periodo hubo 280,5% de inflación. Sin embargo, si hacemos una canasta a los precios del 2017-2018, la inflación fue del 297,9%, o sea, 17,5 puntos más. Es decir, si agarramos y actualizamos los precios, lo actualizamos al 2017, la inflación fue 297,9%, o sea que mintieron en 17,5% de inflación y eso te lo comiste vos. Nos lo comimos nosotros, la casta, la mayoría de los argentinos. También si actualizamos la canasta y la ponemos a valores de 2025, la inflación fue de 302,5%. O sea que mintieron en un 22% de inflación. Y eso lo sentís vos. Hoy estaba mirando un programa periodístico en el que decían que las listas de lácteos en los supermercados habían venido 4% de inflación. Entonces no entiendo. Si los aumentos de las tarifas son por encima del 2%, si los aumentos en los alimentos son por encima del 2%, o el doble, si los aumentos en transporte también son importantes, ¿cómo es posible que haya un 2% o menos de un 2% de inflación? Mentira. Este gobierno es una gran mentira. Y el día que la masa de nuestro pueblo se dé cuenta, y se dé cuenta del sufrimiento que está pasando, y no trate de justificarlo con las mentiras de esta coraza mediática y de redes que usa el gobierno, realmente va a ser muy doloroso y espero que también lleve a moverse contra gente que se ríe del pueblo. Hay algo muy viejo y todos lo sabemos, no descorches botella de champán delante de los pobres. Lo que hizo este vocero al decir que iban a tener que abrigarse para no gastar gas, es hacer eso, es burlarse de los pobres. Le salió clarito. Lindo sucesor de Adorno, el honesto Adorni de este gobierno honesto y $1 millón que no puede justificar. Por otro lado, el consumo, la caída del consumo. Por ejemplo, somos el país de la carne y a pesar de que un imbécil de productor ganadero decía, no, ahora tienen que hacer como que un asado es como tomarse un vino muy rico, así que cada tanto. No, somos el país de la carne y no puede ser que haya caído el consumo a 47,5 kilogramos. Y, por ejemplo,
compra de automotores fabricados en nuestra nación, en nuestro país, y la compra de electrodomésticos cayó un 48%. O sea que ellos que hablan de un boom de consumo no se lo ve por ningún lado. El empleo. Voy a dar cifras nacionales y específicas. El empleo a nivel nacional cayó un 7,8%. La tasa de desempleo es del 7,8%. Eso es lo que tiene que decir, la tasa de desempleo. En el Gran Buenos Aires, la tasa de desempleo es 8,7%. La mayoría de los desempleados son mujeres o jóvenes. En la región pampeana, la tasa de desempleo es 8,2%. En el Gran Rosario hasta San Nicolás es del 10%. En Córdoba el desempleo es el Gran Córdoba de 8,8%. ¿De qué me están hablando? ¿De progreso, de pleno empleo? Pleno empleo nunca lo van a decir porque eso es keynesiano, pero ¿de qué empleo hablan? ¿De qué aumento de empleo? La informalidad en algunos lados está en el 44%. Y por último, lo que faltaba, que es en la entrega, ya hablamos del Paraná, ya hablamos del RIGI y el Super RIGI, que es la venta de nuestros recursos minerales. Lo que faltaba era la destrucción de la ciencia argentina. Eso ya lo sabemos. Quieren destruir nuestra astronáutica, que son nuestros cohetes, y quieren destruir, obviamente, todo lo relativo a la energía atómica. El gobierno de Javier Milei lo primero que hizo es bajar el presupuesto en ciencia a 0,15% del Producto Bruto Interno, del PBI, a niveles del 2001. Y además, con la baja salarial, impulsó a que muchos científicos se vayan hacia el sector privado o emigren, y llevó adelante una degradación institucional, que es haber bajado del Ministerio de la Ciencia a una secretaría, y encima ponen bobos como el porro que busca la gendarmería para que lo proteja del daño que hace al personal que tiene a cargo. La verdad que son detestables, son de lo peor. Nosotros creemos en una sociedad comunitaria, según la doctrina social de la Iglesia o cualquier doctrina que tenga en cuenta la solidaridad como base. Creemos que en el crecimiento nacional argentino, que tenemos que administrar nuestros recursos, la mayor parte de nuestros recursos minerales, energéticos, tienen que ser utilizados en el crecimiento argentino. Luego, lo que quede en bruto se podrá exportar, o mejor todavía, si es elaborado. Pero eso no es lo que va a pasar con nuestro cobre, no es lo que va a pasar con nuestro uranio, no es lo que va a pasar con nuestro litio, y no es lo que está pasando con nuestro petróleo y gas. Entran miles de millones porque estamos en una época de vacas gordas. Las vacas flacas fueron en la época de Alberto, guste o no Alberto, esa fue una época de vacas flacas donde había que importar mucho gas y combustible, y ahora estamos exportando miles de millones, y eso se va por la canaleta de la especulación del Toto Caputo. Y mientras tanto hacen ajuste del ajuste. Es como hemos compartido muchas veces acá, ¿qué es un ajuste? Es como vos agarrás, llenás la bañadera, queda hasta arriba de agua, cerrás las canillas y decís, bueno, ya está equilibrado todo. Pero lo que se llevan las minorías, los que se llevan los poderes extranjeros, son como que debajo de la bañadera hubiera un agujero. Entonces se vuelve a perder el agua, se vuelve a perder la riqueza nacional. Entonces decís, bueno, no, voy a hacer otro ajuste y voy a equilibrarlo. Agarrás un fuentón y lo que queda de agua lo metés en el fuentón. Y el fuentón queda nivelado, queda el agua hasta arriba. Pero ¿qué pasa? Tiene el mismo agujero que la bañadera, que es la especulación financiera, todo lo que se va para afuera, usando el RIGI, con unos 4.000 millones se van, el Super RIGI. Entonces, no hay nunca un ajuste. O sea, el ajuste existe sobre las mayorías, sobre lo que tiene que ir para políticas sociales, para nuestros jubilados, para políticas de salud, educativa, pero para las minorías ricas no solamente no hay ajuste,
sino que están de parabienes, están de festejo. Nosotros creemos en una política argentina para los argentinos y una política regional para crecer. ¿Y saben por qué? Porque ustedes y nosotros somos patriotas, amamos la Argentina. Para nosotros, nuestra hermosa celeste y blanca tiene la cara de 47 millones de argentinos. Mientras que Milei, la hermanita, Bullrich, Sturzenegger, que ahora viene con ese, iba a hablar, pero por ahí no me da el tiempo, de la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Tan necesario era regular aspectos de la propiedad privada el beneficio de unos pocos? Dejar que extranjeros o estados extranjeros se queden ilimitadamente con tierras argentinas. Tanto es necesario desalojar rápidamente a las personas sin tener en cuenta una serie de relaciones jurídicas que son importantes al respecto. Destrozan todo, estas personas destrozan todo, y por eso son el enemigo, y ustedes y nosotros somos los patriotas, y en esta lucha los vamos a vencer porque son traidores.